Greta Thunberg es a la ecología lo que Beyoncé a la música o Nadal al tenis. Aunque no le faltan haters, lo que está claro es que, gracias a ella, el cuidado del planeta vuelve a ser un asunto sobre la mesa. Seas o no del ejército de Thunberg, la sostenibilidad es una tarea que debemos apuntar en la lista de cosas por cumplir. Nuestra siguiente invitada nos descubre cómo es posible llevar a cabo acciones verdes que cambien nuestras rutinas para contribuir con ese famoso granito de arena del que siempre oímos hablar. Y aquí estamos en una nueva edición de Laguneando TV, hoy para hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de nuestro planeta, vamos a hablar de sostenibilidad y para ello tenemos a una invitada muy especial, a María, que bienvenida María. Muchas gracias. Este diálogo con la gente joven para hablar de sostenibilidad. Cuéntame un poquito, María, tú tienes una marca que se dedica a hacer moda sostenible. ¿Cómo se llama tu marca? Mia Sustainable Collection es mi marca. Bueno, yo soy la diseñadora y fundadora de esta nueva colección que acabamos de lanzar hace muy poquito. Llevamos un mes oficialmente con toda la proyección de lo que es la marca en sí. Hemos estado un año testeando un poquito aquí en Tenerife y en Canarias cómo está la concienciación sobre lo que es la sostenibilidad en general y la moda sostenible en concreto. Y por fin, bueno, me lancé, nos tocó el corona, las circunstancias, pero decidimos igualmente hacerlo porque creemos que los pros y los contras de esto es que justamente la gente ahora más que nunca está buscando un producto pues consciente, ético y que tiene toda una historia detrás. Entonces, bueno, pues ahí estamos con... Qué buena iniciativa. Yo quería hacerte una pregunta, quería empezar este ratito que vamos a estar aquí, muy cortito, preguntándote si verdaderamente crees que el cambio climático es real o es una invención. Hombre, creo que en mi parte es evidente que sí, que claro que es real, que es algo que se está viendo además cada vez más canteo, ¿no? En plan, todos los días nosotros tenemos un huerto también y una de las cosas que más estamos viendo son los cambios diarios del tiempo y que al final lo estamos experimentando nosotros, no solo que lo veamos en las noticias o que nos lo cuenten de los polos, o sea, aparte de eso es algo que yo estoy viviendo en carne propia y es algo que además me pone los pelos de punta. Para toda la gente joven que nos está viendo, bueno, que se preguntan qué es esto del cambio climático, cómo pueden contribuir, bueno, tú has creado tu marca, pero si tuviésemos que decirle a la gente joven que nos está viendo qué pueden hacer para contribuir al cambio climático, ¿qué se te ocurre que le podríamos plantear en el día a día, bueno, ¿no? Con pequeñas cosas. Sí, hay mil, o sea, yo creo que cada paso que damos en el día a día es algo que puede cambiar y haber un antes y un después, porque cada uno... cada pequeño grano de arena es la típica frase, pero es la realidad. Es un voto, tu forma de pensar, tu decisión que tomas, pero yo así en general lo primero que diría es parar de consumir. Parar de consumir. Pues con esta pregunta que te hago y esta respuesta que me das viene la siguiente, que ¿es posible sustentar bueno, una economía verde con el modelo actual? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Cuéntanos. Me resulta súper interesante. A ver, la verdad que es todo muy complejo, pero sí es verdad que si dejásemos, para lo que la respuesta anterior, de consumir de una manera tan exagerada como lo hacemos en absolutamente todos los sectores en los que vivimos, o sea, ya sea a la hora de comer, de consumir ropa, de consumir electrodomésticos, de consumir todo lo que tienes en tu casa, de todo eso, si redujésemos a un nivel muchísimo más necesitario, qué es lo que necesitamos realmente y a tomar esa decisión, ya eso haría que todos, o sea, ya todo el sistema empezaría a dar un giro totalmente. Si después ya metemos pues maneras de, a lo mejor pues eso, pequeñas necesidades básicas como es la de comer, ¿no? Tener un pequeño huertito donde tú puedas plantar y no tener que depender tanto de la industria. Luego la parte de vestimenta, que hay gente pues se le da poca importancia porque hoy en día todos tenemos ropa, pero al final en realidad es una necesidad básica que no necesitamos tener el armario lleno y yo me dedico a eso, entonces es donde más podría además explayarme, ¿no?
Y así pues en prácticamente todo necesitamos, o sea, al final la pregunta es, ¿lo necesitamos realmente? Entonces yo creo que a partir de esa pregunta, si empiezas a tener todo un pensamiento mucho más profundo de qué es lo que realmente para cada día vas a usar, pues yo creo que ahí ya el sistema es que iría cambiando total. Y además esto no tiene nada que ver con la tecnología, que mucha gente piensa hay que volver atrás, entonces todo lo que hemos avanzado no, o sea, se puede compaginar de una manera súper incluso divertida y más lógica lo que es una economía circular, una economía verde con una economía tecnológica, moderna y que no tiene nada que ver. Por tu experiencia, María, ¿crees que la juventud está verdaderamente implicada con la sostenibilidad, ¿no? Que al final sostenibilidad es salvaguardar nuestro planeta, ¿no? Durante muchísimo tiempo, no tiene nada que ver con el cambio climático, es otra cosa, ¿no? La consecuencia es el cambio climático, quizás. Claro. ¿Crees que la gente está concienciada con esto? Sí, realmente al final es salvarnos nosotros, ¿no? Porque el planeta va a seguir, eso es una realidad, o sea, han habido muchísimos cambios a lo largo de todo, desde que existió, que no sabemos ni cómo fue, y yo creo que más bien si lo pensamos de una manera incluso egoísta es que queremos salvar la raza humana, porque da igual, si todo se congela, si todo se calienta, lo que va a sobrevivir sobrevivirá y el resto para afuera, o sea, es así. Totalmente. Entonces, yo eso es lo que intento también transmitir muchas veces cuando la gente dice es que es egoísta, que no son conscientes del cambio y que no quieren hacer un cambio, sí, porque al final la gente piensa a corto plazo, no a largo plazo. Claro. ¿No? O sea, quieren, hasta que no esté la crisis real ya aquí, ya no veamos, o sea, ya realmente, por ejemplo, nos quedemos sin agua y sea algo que ya esté pasando, es muy difícil la gente hacerse o concienciarse lo que es a largo plazo. Entonces yo creo que como cada vez las evidencias son más actuales, o sea, lo que estoy diciendo yo de mi experimentación personal con la agricultura, de que falta agua, que hay mucha sequía, yo creo que cada vez más, como está cada vez más evidente, la gente se está concienciando más. Y es verdad que a lo mejor la gente mayor pues ya piensa de una manera distinta porque al fin y al cabo pues la realidad a largo plazo ya la tiene más corta. Los jóvenes no nos queda otra que ser conscientes de ello y cambiar todo para que por lo menos si queremos tener un futuro, incluso en cuanto a niños y todo, pues no nos queda otra que cambiar. Entonces sí, yo creo que está habiendo una concienciación muchísimo más fuerte y además creo que eso está yendo cada vez mucho más rápido. Pero yo llegué hace 2 años y la cosa fue brutal. O sea, yo estudié fuera, estudié en Madrid y cuando volví y empecé con la marca, yo testé porque al principio yo hice una encuesta y la concienciación era 0. Wow. De sostenibilidad en la calle y luego ahora creo que no, o sea, no tiene nada que ver. Ahora está la gente más concienciada. Mucho más, y los jóvenes por supuesto pues más que más, ¿no? Claro, nuestros jóvenes que son los que van a heredar, ¿no? Y los que van a heredar el planeta. Con todo lo que me cuentas, yo me hago una pregunta, que no sé si tú me podrás responder o no, a ver. pero si es tan evidente el cambio climático, ya lo estamos viendo, como tú bien dices, en nuestro propio día a día, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo para salvar el planeta? Pues como siempre, por intereses. ¿Sí? Y yo supongo que sí, a nivel global, ahora mismo hay mucha industria que va en contra de todo esto, entonces al final, como digo, hoy en día tú piensas a corto plazo, entonces piensas que vas a cerrar industrias enteras que nos dan de comer, que dan un trabajo, que entonces se ve a esa cara, pero ¿qué pasa? Que yo hoy en día lo que digo es, si tú cierras esa industria, es verdad que por un lado es muy negativo, pero se puede empezar a generar otra nueva que de repente pues no contamine lo que... o sea, habría que ponerse todos de acuerdo, ¿no? Un poco que sea algo de, pues, tanto el plástico, no consumamos plástico. O sea, dejemos de consumir, que vas a ver como todas las empresas multinacionales de plástico que generan y fabrican plástico se caen en un día. Y así con todo. Entonces, nosotros tenemos ese poder. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día nosotros pensamos que no tenemos poder ninguno y que todo está en manos de los grandes. ¿No? que maneja Exacto. todo esto. Y siempre es bueno pues que lo prohíban. Cuando lo prohíban lo dejaremos de hacer, ¿no? ¿Y por qué no lo dejas de hacer tú? Claro, con Tú esa tienes la voluntad. decisión. Con esa voluntad. Bueno, María, pues qué interesante. Me encanta estar aquí un ratito contigo. Y bueno, con todo esto que tú nos cuentas, nos pasaremos a dar una vueltita por tu marca. Espero que toda la gente que nos está viendo también. Ahora sí que lo que nos queda es ir a ver qué dicen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes
sobre sostenibilidad en ese pequeño debate que vamos a tener. Qué bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno. Pues vamos a ello. Y hoy hablamos de sostenibilidad, un tema muy candente en la actualidad, en política, en el día a día, en nuestras casas. Hablamos mucho de este tema, ¿no? Y para ello nos acompañan Selene, Javi, Liam, Federico e Ingrid. Chicos, la primera pregunta. ¿Creen que el cambio climático está demostrado o es una invención? Selene. Pues solamente hace falta hacer referencia a que se cerró agujeros de la capa de ozono gracias al confinamiento de la crisis sanitaria, precisamente porque se pararon industrias y movimientos urbanos e interurbanos, y yo creo que más demostración que esa no puede haber. No se lo creo, o sea, cuando decimos en la propia pregunta, válgase la redundancia, está demostrado. Por eso mismo somos conscientes de que tenemos que ser parte del cambio climático. Federico. Sí, el cambio climático no solo existe, sino que lo estamos viviendo. Ya sobre todo en las zonas más cálidas del planeta, los veranos están siendo los más cálidos, batiendo récords todos los años uno detrás de otro. Y quizás el debate no está ahí tanto, sino en si los humanos somos los responsables de este cambio. Y entonces ahí, que también es cierto que somos nosotros, pero ahí hay otro debate y otra lucha importante. Liam. Yo creo que es innegable, no hay más que ver el entorno, los incendios de Gran Canaria, las tormentas que han habido, el delta, cada vez son más habituales y parece que nos estamos acostumbrando. Ahora lo que falta es eso, es culpa nuestra, es algo normal que pase. Yo creo que sí tenemos la culpa nosotros, al menos en parte. Javi. Me parece alucinante que en el año en que estamos, después de todos los datos que hay, todavía tengamos este debate de si hay cambio climático primero y si es el hombre después. Evidentemente esto está demostrado, hay datos científicos que lo avalan. Tenemos la Antártida, que este año llegó a los 21 grados, o sea que en Santa Cruz estábamos a lo mejor más fríos que en la Antártida, esto es increíble. Tenemos extinciones, estamos ante la sexta gran extinción que azota el planeta, así que creo que no hay duda. Pues no hay duda del cambio climático, decían los compañeros Federico y Liam que el debate se tiene que centrar en cuál es la responsabilidad del ser humano. Yo, para todas aquellas personas que nos ven en el día de hoy, los jóvenes, las jóvenes, me gustaría que les contasen si tan claro tienen que el cambio climático es responsable o sea, el humano es el responsable, ¿qué hacen ustedes para contribuir en el día a día y qué consejos le podemos dar a aquellas personas que hoy nos están viendo a través de la red? Si quieres, Ingrid. Bueno, pues creo que desde pequeñas acciones, al final todos construimos nuestra pequeña parcela del mundo desde más cerca. Queremos cambiar el mundo, pero si no comenzamos desde nuestra pequeña parcela, pues al final nunca vamos a acabar con eso. No solo vemos reciclar como algo que escuchamos todo el tiempo, que cada vez suena más, pero que muy pocas veces lo hacemos, que vemos contenedores para reciclar un montón después de la inversión que se hace y ninguno reciclamos, cuando con pequeñas acciones como reciclando, apagando la luz, que dejamos los cargadores enchufados hasta que llegamos y volvemos a poner el móvil, haciendo cosas de ese tipo, pequeñas acciones que no nos conllevan ningún sacrificio, podemos contribuir al cambio climático. Federico. Pues, y lamento si me extiendo, pero creo que se pueden hacer un montón de cosas. Lo importante es tener en cuenta que son más o menos dos tipos de respuestas que podemos tener, las individuales y las colectivas. Entonces mencionabas algunas de las individuales, que sería consumir menos agua, tratar de comer menos carne, comer local, consumir productos cercanos, tener una banca ética, es decir, porque por ejemplo no sé si sabían que Santander es el banco que más ha aumentado la inversión en energías fósiles el año pasado del planeta, es decir, que tenemos unos bancos en los que guardamos el dinero que luego lo usan para perpetuar todo este sistema, entonces intentar sacar recursos ahí. Pero esto solamente es un lado y sobre dónde hay que poner el acento es en la colectividad, en qué construimos, qué comunidades, qué economía estamos promoviendo. Lo más importante, decididamente, es el activismo y es movernos, organizarnos y prepararnos para enfrentarnos a lo que nos viene ahora. Liam. Nosotros, como decimos los Scouts, no solo reciclar, también hay que reducir las cosas, hay que reutilizarlas. Por ejemplo, los plásticos de un solo uso es algo que hoy en día es innecesario, aún no tenemos, vas a la basura, está llena de pajitas, de platos. Nosotros, por ejemplo, es tan sencillo como te compras una cantimplora de metal y la vas a usar 30, 50, 100 veces y te vas a ahorrar 100 botellas de plástico. Son cosas que hoy en día no se comprenden. Javi.
Pues yo, por aportar algo nuevo, yo lo que hago personalmente es ayuno intermitente, que en cierto sentido es lo mismo, es consumir menos, es comer menos. Cuanto menos comamos, menos impacto tenemos. Y por supuesto reducir el consumo de proteína de origen animal. Creo que esa es mi pequeña aportación a este debate. Selene. Pues yo, como científica que soy, estoy en la parte de la ayuda colectiva. Y básicamente se trata de utilizar menos combustibles fósiles, sobre todo, y utilizar pues las energías que nos da el planeta, como puede ser el viento, el sol, las mareas, y creo que nosotros encima, como somos islas volcánicas, tenemos ahí un plus que muchas otras partes del planeta no tiene y que deberíamos de poder sobreexplotar. Qué interesante. Chicos, como saben que el tiempo cuando hablamos de temas interesantes se nos pasa volando, les voy a hacer 2 preguntas en una para cerrar este interesantísimo tema que es el cambio climático o la sostenibilidad. La primera es compatible la sostenibilidad con la economía actual? Y la segunda pregunta que les hago es, si tan importante es el cambio climático, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo para salvar nuestro propio planeta? Pues ahí va, 2 en 1. Empezamos por ti, Selene. Pues ahora mismo con la economía actual no. ¿Por qué? Porque la economía actual está basada en la inmediatez. Entonces lo quieren todo inmediato y, por suerte o por desgracia, el cambio climático no es algo que vaya, o sea, no lo vamos a solucionar de aquí a mañana, sino va a tener que ser en el tiempo, y por lo tanto las medidas para usarlo y mejorarlo también van a ser el tiempo, y eso ahora mismo no está contemplado. Javi. Yo creo que por supuesto que requiere un cambio. Hay muchos intereses económicos, hay muchas corporaciones que se lucran de este modelo económico y es necesario pues mirar a otro lado y tener uno que sea sostenible, porque si no, no vamos a tener planeta para poder vivir. Así que creo que no es compatible y que tenemos que movernos y digamos, dejar de ser cómodos y adaptarnos a esta nueva realidad. Liam. Yo creo que con el modelo actual es imposible porque vivimos del consumo. Queremos el último móvil, queremos viajar, queremos la televisión, queremos todo, y lo más nuevo es el productos que hemos comprado hace un año a la basura y compramos otro. Y eso es imposible mantener ese ritmo. Federico. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás el punto que más o menos reúne todo esto es la idea de que vivimos en un sistema que necesita el crecimiento. Necesitamos constantemente crear más, vender más, para producir más, para vender más. Al final es una bola, una especie de espiral que termina explotando porque sigue un crecimiento exponencial y eso termina colapsando. Entonces la idea es que tenemos que romper este ciclo, y generalmente se ha solido hablar de crecimiento, que implicaría romper radicalmente cuál ha sido la dinámica hasta ahora. Dicho lo cual, ¿por qué esto es tan difícil? Porque para mucha gente consumir menos es negativo, o sea, va en prejuicio nuestro propio, y encima es algo cuyos efectos negativos no nos afectan, sino que afectan a la gente que menos ha aportado a este problema. Entonces nos venimos con un doble reto. Por un lado no me afecta y por tanto no hago nada, y por otro va a implicar un detrimento. Quizás el reto está en darnos cuenta de que este cambio que estamos intentando proponer va a ir en positivo, va a ayudarnos a tener unas vidas más plenas y más conectadas con nuestro entorno. Bueno, Ingrid. Bueno, yo, como han dicho los compañeros, lo suscribo completamente, y al final sí, dentro de esta economía pues no se mantiene. Igualmente hace falta muchísima inversión dentro de esta economía para la mejora, promover un poco más el consumo responsable y trabajar mucho más en él. Y al final, pues, como decías, ¿por qué es tan importante pero no lo tenemos en cuenta? Tal vez el ser humano es un poco egoísta, y como el cambio climático pues a nosotros ahora no nos afecta porque es algo que no vemos, los agujeros en la capa de ozono no los vemos, pero los sentimos, pero creemos que es un fenómeno que pasa porque tiene que pasar, no lo asociamos a algo, pues directamente no aplicamos, no pensamos en las generaciones futuras, que son las que posiblemente pasen por todo eso, y mucho peor si no incidimos ahora en eso. Pues ya ven, un tema interesantísimo donde hoy sí que parece que nos hemos puesto de acuerdo. Hay que hacer más por salvar nuestro planeta. Y aquí en Laguneando TV creo que lo tenemos bastante claro.